Volvemos con el misterio de Coglan, el caso de Diego Fernández Lima. Después de varias semanas que veníamos hablando de él, ayer paramos un poco la cobertura de este mismo caso y hoy volvemos para analizar un poco ciertas consideraciones del cuerpo encontrado cercano o en la casa lindante a donde vivía Gustavo Cerati. Lo que pasa es que la casa de quién era, de Christian Graf. ¿Qué es lo que está pidiendo la defensa de este señor? El sobreseimiento. Pero realmente se va a dar que el juez pida su sobreseimiento, o sea, de la causa a este hombre, a la persona a la cual le apareció un cuerpo de un chico con el que iba a la escuela, que tenía relación con él, que dicen que incluso otros compañeros se acordaban como nunca antes había acordado de una persona, de Diego Fernández. Y ahora este hombre dice que no se acuerda, que supuestamente, según el fiscal, considera que hubo un presunto encubrimiento por su parte a la hora de que se revelaran los restos de esta casa en la que él vive desde hace más de 40 años, o sea, toda su vida. Él tiene 58 en estos momentos, si no me equivoco, y hace 41 se produce el crimen y se deja el cuerpo de este chico de 16 años hace 41 años en su propia casa, en la casa en la que vivió Norberto Christian Graf, que es el principal sospechoso y el único imputado. Y ahora sacaron ese escrito por parte del abogado, que de hecho ahora vamos a ver declaraciones del abogado, ojo, Aquí lo vemos con Chiche Helblum, que bueno, es comunicador, sabemos que es un periodista muy importante en la Argentina, tiene su edad ya, y que estuvo en Del Plata AM, una radio, hablando sobre todo esto del abogado de Christian Graf. Me parece súper llamativa esta entrevista, muy polémica. Alguna gente me lo estaba mandando, no ha sido vista por prácticamente nadie. La vamos a lanzar un poco por aquí, parte de esta entrevista, porque me parece muy importante. Los medios de comunicación aún no han dado muchas declaraciones a raíz de esto, de este pedido de sobreseimiento, e incluso que digan que Graf es un chivo expiatorio. A mí me pareció una locura, la verdad, el que pidan esto definitivamente y que digan que es un chivo, etcétera, por parte de medios de comunicación, de la prensa y de las personas. Me parece una locura total, pero bueno, básicamente ellos no quieren ser investigados, quieren que se cierre rápido este asunto. Y obviamente el abogado de la familia, Wardman, dice que todo esto tiene que ser por algo, que es improcedente que una causa que recién empieza ya pidan el sobreseimiento. No quieren que se investigue absolutamente nada sobre ellos. Resulta cuanto menos extraño para la defensa de los intereses de la familia de Diego Fernández Lima. Vamos a ver aquí en Hola Chiche qué es lo que dice el abogado Martín Díaz. Todos. Feliz día del abogado, primero, feliz día para vos a también. todos los abogados, abogadas que están dentro del tema, Graf. Entendeme una cosa. Vos pedís el sobreseimiento en una causa que no existe. ¿Cómo es la historia? Porque lo acusan a tu defendido de ocultamiento, de complicidad. De encubrimiento, claro. Lo acusan de ser un encubridor y lo acusan de pretender suprimir la evidencia. Vayamos por parte. Primero, para el encubrimiento tiene que haber dolo. No existe la figura de la culpa en el encubrimiento. ¿Qué significa? Que nadie puede encubrir por negligencia, nadie puede encubrir por error. ¿Se entiende esto a lo que voy? ¿A qué apunto? Ahora más tarde vamos de vuelta sobre este tema. El encubrimiento requiere de una ultraintencionalidad. Esto significa una persona tiene que querer encubrir. El dolo nos lleva a lo que es el discernimiento, la intención de la voluntad de querer encubrir algo. O sea que, volvemos, el dolo por culpa o por negligencia no existe. En este caso el fiscal no puede demostrar que haya una intención. Claro, el fiscal puede alegar o decir, esta persona estuvo hablando con el albañil y poniendo conjeturas o teorías respecto al hallazgo de lo que fueron los restos óseos. Ojo con lo que va a decir ahora. De hecho sacaron un clic por aquí, que es lo que yo había visto, hablando de a quién le convenía que acusen a Christian Graf. Ojo, esto es lo que vamos a ver ahora.
Pero, ¿cómo que a quién le convenía? Vamos a ponerlo ya, esta parte. Más que nada porque creo que es lo más importante quizás de esta entrevista. Pero ojo, ojo con esto, me parece brutal lo que dice aquí, Acá tenemos que ver a quién le convenía tener un chivo expiatorio. ¿A quién le convenía que acusen a Graf? ¿Cómo? ¿A quién le convenía que acusen a Christian Graf? Dice. Este abogado está jugando de una forma que no se entiende muy bien. ¿Cómo que a quién le convenía? ¿De qué está hablando aquí? ¿A quién le convenía que esos restos no apareciesen? ¿A quién le convenía tener ese cuerpo en esa casa durante 40 años y siendo compañeros de escuela? ¿A quién le convenía? No, ¿a quién le convenía acusar a Christian Graf? Pero bueno, se acusa él solo a la hora de hablar con los obreros, etcétera. ¿Realmente le convenía a las personas que estaban allí como obreros? No tiene sentido eso, ¿no? Claro, pero no hay un dolo, claro, no hay una intención. Puede haber una culpa, una negligencia, pero no una intencionalidad. ¿Por qué? Porque si habría una intencionalidad nunca hubiera prestado la voluntad para que justamente le hagan una medianera nueva, como al final terminó siendo, que le hicieron una pared medianera nueva. Acá tenemos que ver a quién le convenía tener un chivo expiatorio. ¿A quién le convenía que acusen a Graf? Y generalmente a la empresa constructora. ¿Para qué? Para poder seguir edificando y construyendo estos departamentos. Es lo primero que se me viene a la mente. Sí. Lo primero que se me viene a la mente, pero bueno, estás en una radio en Argentina y es un abogado mediático de una causa mediática y dices que le convenía a la empresa constructora decir que Graf era el culpable. Pero bueno, no sé, me parece muy loco estas consideraciones de este abogado. Hablando que si de chivo y tal a una persona que le aparece un cuerpo en su casa y que la empresa constructora es la que le conviene decir a los medios de comunicación que este hombre es culpable de esto, pero bueno, ellos no tienen absolutamente nada que ver. Ellos estaban allí cavando y de repente encontraron un cuerpo en la casa de este señor. O sea, me parece que no tiene ningún tipo de sentido lo que está diciendo aquí este abogado, ¿eh? Puede ser. ¿Cómo que puede ser? Departamentos ahí. A ver, ¿qué dice aquí? Puede ser. Pero ellos van a hacer departamentos ahí. Tengo entendido que era un proyecto para hacer un edificio de departamento. Desconozco si era para vivir, o sea, para habitar, o eran departamentos a los fines profesionales, así para alquilar, por ejemplo, bueno, abogados. Cabe la posibilidad de que el juez rechace eso. Claro, el juez, como delegó la instrucción en la fiscalía, lo que hizo el juez es decir, bueno, usted fiscal está a cargo de la instrucción. El abogado defensor junto con la abogada defensora plantearon esto. Y obviamente le dio traslado. La querella también tiene voz. Tiene voz y obviamente supongo que va a presentar algún escrito. Ya creo que hay un abogado que trabaja en Poder Ciudadano, el doctor Joffre, es un abogado con muchos años. Borman Joffre. Sí, él ya creo que adelantó a los medios que se iba a oponer o que iba a presentar algo, pero a ver, entiendo esto que el abogado presenta y dice, ¿para qué piden esto los defensores? ¿O por qué lo piden? Y lo pedimos porque es una persona inocente y no merece tampoco seguir siendo sospechosa de algo que no cometió, de algo que ni siquiera sabemos si ocurrió. Bueno, como defensa eso está muy bien, evidentemente, pero Christian Graf tiene que dar explicaciones de todo esto. Que fíjate, la mayoría de personas que me comentáis por aquí me decís, está todo muy claro, qué clase de familia convive con un cadáver durante 41 años sin ningún remordimiento. Es brutal eso, sabiendo que su familia lo buscaba sin sentimientos, sin temor a Dios, sabiendo que tenía allí un cuerpo. Evidentemente no hay crimen perfecto, pero este prácticamente lo parece, ¿no? No puede ser que se quede sin justicia porque el cuerpo se encuentra hace 4 días, como quien dice. Sé que son hace 2 meses, ¿no? Pero es una forma de hablar. Entonces, la madre esperó todos los días a que su hijo llegase hasta el sol de hoy, ¿no? Entonces, hablamos de que debería tener justicia y alguien tendría que pagar. No sé si es Christian Graf el que tiene que pagar por esto, o si fue su padre o quién fue, no lo sé.
pero evidentemente que Graf sabe algo más, creo que está bastante claro. Porque como dijimos la última vez que porque lo hablamos, mataron a Diego. No, hablo de vuelta del encubrimiento y su primera evidencia. Hablo de los delitos por los cuales Graf es acusado. Graf nunca, en ningún momento el fiscal lo acusa por homicidio. Y esto es claro porque no tiene elementos para acusarlo. No tiene prueba sólida. Lo dijimos desde un primer momento y después el juez de alguna forma lo ratificó, aún sin presentar más que la mera presentación. O sea, antes de pedir nada nos presentamos en la causa. Y ni bien nos presentamos, tenemos la resolución del juez que rechaza la citación indagatoria porque no hay elementos sólidos en el pedido del fiscal. Y esto lo venimos diciendo desde el primer momento, antes de tener acceso al expediente. Ahora, una vez que tuvimos acceso al expediente, esto fue la semana pasada, el día 19 de agosto. Hasta hoy, 29 de agosto, pasaron 10 días. Usted me dice estos 10 días, bueno, el fiscal trabajó, llevó a cabo pericias, hizo este trabajo. No realizó ni una actividad. Entonces, si el fiscal decide tener la causa, digámoslo así, no digo paralizada, pero estancada, cajoneada, si se quiere, 3 meses, 4 meses, 6 meses, un año, los tiempos del fiscal no son los tiempos de mi cliente y mucho menos los míos. A ver, pero es que lo que se está aquí asegurando por parte de la defensa de este señor es los culpables, entre comillas, son los trabajadores que hacían en ese lugar para construir ese edificio, ¿no? Esa edificación que luego se convertiría pues en un sitio con esas viviendas, etcétera, ¿no? Lo que estaban diciendo aquí Chiche y demás, pero creo que tampoco no sé, no tiene como mucho sentido, ¿no? Esa teoría. Le comenté, Chiche, que yo estoy haciendo la carrera judicial, estoy dando concursos, ahora quedé en una de las ternas, quedé primero, ya se elevó al Poder Ejecutivo de la provincia. O sea, yo quiero ser juez, ¿me entiende, Chiche? Y tengo la necesidad de cerrar esta causa lo antes posible. Por eso presentamos también la solicitud de sobreseimiento y bueno, porque corresponde a toda persona inocente, es su derecho pedir el sobreseimiento. Es algo que está en la ley. ¿Y te conviene? Bueno, la madre de Diego, Bernabella Lima, tiene hoy 87 años. Hubo ahí el tema del ADN, ¿no? Que se hizo gracias a esta señora. Obviamente es una señora bastante mayor, no ha salido en ninguno de los medios de comunicación. Y también hay de decir que lo que se está comentando básicamente para la acusación es que parece poco sensato que se dicte esa medida a favor del imputado del sobreseimiento que está diciendo aquí el abogado Díaz sin que el juez vea las pruebas y los elementos de la acusación fiscal, sin que vea absolutamente nada, no tiene sentido. Es el juez y no abogado. Y más allá, es que tengo la vocación, Chiche. Ya trabajé como abogado defensor durante 20 años. Mire, no le voy a mentir, ahí escuchaba que hablaban del derecho previsional. Una vez sola llevé adelante un reclamo de haberes. Tuve 12 años litigando. 12 años para conseguir una sentencia y que el Estado después apele esa sentencia. Y como bien dicen, el abogado que litiga en previsional no cobra hasta que la persona no cobre. O sea que si seguía en derecho previsional, lamentablemente, Chiche, me iba a cagar de hambre. Perdón la palabra, me iba a morir de hambre. Pero bueno, me dediqué a penal, hace 20 años que hago esto y ahora quiero pasar a trabajar del otro lado del mostrador, diríamos. Bueno, pues esto es un poco lo que dijo por aquí Martín Díez. Evidentemente, lo que a mí más me llama la atención es la parte esta que dice que a la empresa constructora le convenía muchísimo que acusen a Christian Graf, pero bueno, no sé, o sea, ¿por qué a la empresa le iba a convenir esto? O sea, porque a ellos les iban a cargar el muerto por estar allí construyendo algo y que fuese justo en su lado. O sea, lo que quiere decir es que no era en la casa de los Graf, sino que era en la otra casa. Entonces, ¿cómo iban a construir ahí algo? Es que me parece una teoría tan rocambolesca. Si lo que es la fosa, se sabe perfectamente que estaba del lado de la casa de Christian Graf. Entonces, no sé, me parece difícil que sigan con esta teoría y con el tema del chivo de una empresa constructora. Es que
Me parecen muy complicadas las teorías que están manejando esta gente, la verdad, ¿eh? Y ayer nos quedamos en esta parte de este programa. Quería ver un poquito más de lo que se decía en el escrito, porque para analizarlo absolutamente todo. Y justamente son personal de dicha empresa los que instalan estos. ¿Pero en qué beneficiaría la constructora? Yo creo que lo que quiere... Esta es la parte que nos faltaba, esto de aquí, ¿no? No existió ingreso a ello, jamás pudo haber dicho esto nuestro representado. Debería analizar quién se veía beneficiado con esta falsa imputación. A todas luces, la compañía constructora y la empresa que ordena la obra, y justamente son personal de dichas empresas los que instalan estos dichos, dimes y diretes. O sea, está aquí contra la constructora a tope. Los que instalan estos. ¿Pero en qué beneficiaría la constructora? Yo creo que lo que quieren decir, me parece que lo que quieren decir es, en un primer momento, de la empresa constructora, o sea, lo que están tratando de inferir acá es, de la empresa constructora, le pidieron a sus obreros que mientan, que digan que los huesos no estaban en el lugar, que vinieron de otro lado, cosa de, bueno, entonces los corremos y seguimos con la obra. Pero volvemos al principio, ¿no? de este debate. Si hubieran estado los huesos en el terreno de al lado, ¿no? Sí. Esos 20 centímetros de diferencia que la misma defensa debe en algún momento, ¿no? En el escrito decir. Igual es materia de investigación de la familia Graf. Así que apareció en el medio del otro jardín, te das vuelta y decís, Graf es el compañero de colegio. Sí, y bueno, investiguemos. Por ahí es inocente Graf, no lo sabemos, pero hay que investigar. Y acá dice, antes de pedir el sobreseimiento, digo. Totalmente. Y dice algo interesante además, que lo mismo que dice Graf. Hay que investigar si pasaron tantos años y bueno, hasta ahora el fiscal y la justicia, el fiscal y el juez creen que sí. Para mí lo que está diciendo él acá es... Corríjanme si me equivoco, ahí me interesaba preguntarle también a César, es cuando habla de la presión mediática y social, me parece que se refiere a eso, a que si el caso no fuera conocido, no se estaría investigando. Y no digo con esto que esté bien, sí, pero, obvio. Pero me parece que sí se está investigando, aunque prescribió por la presión mediática. Este documento es por la errada entrevista que dio Cristian Graf. Sí, claro. Bueno, pero mejor, ¿no? Mejor realmente que se esté investigando, aunque esté prescrito o lo que sea. Para mí, esta entrevista que le están diciendo es inocente y necesitamos... Pero Mariana, si vos lo escuchás en la entrevista, de verdad él hace agua. Él no tiene una... Pero no tiene valor legal esa entrevista. Sobre todo también la imagen, yo creo que la imagen de ver el lugar donde se encontraron los restos, que hay flores plantadas, que hay plantas pero y demás, para y todo lo que él dijo... No es para la justicia, bueno, no le pasa nada. Bueno, pero Tati, no estamos ahora en el Ministerio de Justicia analizando la situación. Vale, lo que estamos analizando es que hay un montón de tecnicismos y de cosas que hacen que un abogado pueda inclusive conseguir que sea sobreseído este hombre y que aún así no vamos a llegar a la verdad y no se va a no le creo ni una palabra a lo que dijo a Graf en esa entrevista. Lo que decía es sobre lo que dijo Guido, que no me parece que la entrevista lo haya complicado judicialmente, porque no judicialmente, son como dos situaciones distintas. Tati, no judicialmente, pero él dice que la opinión pública... Es verdad, la opinión pública de la cual habla en ese escrito, obviamente, por culpa de esa entrevista, culpa entre comillas, por culpa de él, ¿no? Y los dichos que hay ahí, pues yo personalmente creo que sí, que lo culpan incluso un poquito más, ¿no? Pública, yo creo que frente a la opinión pública, la entrevista fue errada. Es una opinión personal y creo que este documento... Y si ellos dicen que la opinión pública es tan importante, y bueno, sí, la verdad que la gente le gustaría saber qué pasó, ¿no? Con ese chico. Sí, bueno, como en todos los casos, ¿no? Y puede ser, la verdad. Y un chico de 16 años tiene que tener justicia. Trabajo de la gente, la familia, la gente por empatía con esa familia que lo buscó tanto tiempo, ¿no? Porque representa un montón de otros chicos desaparecidos que no sabemos dónde están. Puede ser que no sea trabajo de ellos saber dónde está o tener que explicar, pero no tienen manera ellos de poder encontrar un fundamento de por qué aparece el cuerpo ahí. No es que dice, no, el cuerpo acá apareció porque seguramente pasó tal cosa. Pero estás cambiando la carga probatoria ahí. Está bien. Vos sabés que la responsabilidad es de plantear... Pero más allá de lo técnico, no tiene una explicación. No tiene, acá nos dijo que sí el abogado. No dijo, nosotros sabemos perfectamente. Hicimos una investigación. Hizo un recorrido, sabemos quién puede haber sido, que vino por acá. Cómo era catastralmente, ¿no? Absolutamente. Algo más tiene que ver con el plano en aquel momento. El procedimiento tiene que seguir un curso. El primer curso es el que está llegando. Si después se puede oponer la prescripción es otra cosa. Después, esto que hablan de que hay una presión mediática, no es solamente. Hay muchas causas que... por no haber estado un famoso en la casa al lado, no se saben, pero se investigan igual que esta. Exacto, y yo te digo...
Claro, al final, bueno, es una causa que se vuelve famosa gracias a quien vivía al lado y de quién era la casa, y por eso se está investigando de esta forma. Pero bueno, aún así no estemos diciendo que Christian Graf es un chivo simplemente por colocar ahí a alguien y tal, y que en realidad todo el caso es de una empresa constructora y tal. Me parece eso bastante complicado, de realmente decir eso, no sé. Personalmente creo que ahí sí pueden llegar a tener algo que ver, es lo que tienen que investigar y es a donde tienen que llegar. Y que ha habido mentiras por parte de este hombre parecen bastante evidentes, ¿no? Así que veremos en qué queda todo esto, pero bueno, quería sacar por aquí, hablar un poquito más de este documento exclusivo y estas declaraciones del abogado, que ahora van con que a la empresa constructora le gusta que estén acusando a Christian Graf para que no acusen nada a ellos, y que incluso el cuerpo estaba en el otro lugar donde se van a hacer esas viviendas y demás. No sé qué pensáis de todo esto, pero seguiremos ahora con más noticias de este caso. Pro 107.9 cuando pasaron ya 39 minutos de las 6 de la tarde. Bueno, y uno de los temas que nos tiene entre apasionados, horrorizados, intrigados a los argentinos es el misterio del crimen de Coglan, ¿no? De esta casa del horror donde aparecieron los restos de Diego Fernández Lima, en la casa de los Graf. Y bueno, entre ayer y hoy estalló también la posición de Graf, ¿no? Porque apareció su abogado, que es el doctor Martín Díaz, un prestigioso penalista, esbozando algunas teorías que a uno le suenan poco verosímiles, con todo respeto al doctor, por supuesto, que entiendo que tiene que armar una defensa técnica para Christian Graf, porque tiene que defender a un hombre que era compañero de colegio de el hombre al que corresponden los restos óseos del cuerpo que encontraron en su propia casa. Entonces, la verdad, es muy difícil de defender porque 1 más 1 en general es 2, pero para entender si en criminalística aplica esta regla de sentido común, estamos en comunicación con el profe Raúl Torre, que es perito forense, que es criminólogo. Gracias, profe, por la charla. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Marina? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, arranco un poco por el final, profe, porque hoy hablábamos con el abogado de Graf y él decía que la familia no tiene idea de por qué esos huesos estaban ahí, que en realidad él supone que lo mató otra persona fuera de la casa y que por una suerte de pasaje que existía en la década del 80 pudo entrar por atrás, por la calle Neón, a la casa de los Graf para enterrar en el jardín de los Graf a Diego Fernández Lima. ¿Tiene algún asidero esta hipótesis? ¿Tiene alguna lógica? Bueno, yo no sé si tiene lógica porque de alguna manera motiva que la investigación continúe y se amplíe, ¿verdad? Porque esos son dichos. Sí. Primero aclaremos que el señor Graf goza de la presunción de inocencia que le confiere nuestro Estado de Derecho y es parte de las garantías constitucionales. Sí. Dicho esto, indudablemente está ejerciendo su derecho a la defensa porque ya se le ha enrostrado un delito. El fiscal ya de alguna manera, le ha enviado al juez de la causa una solicitud de llamado a declaración indagatoria por el delito de encubrimiento. Que quede bien claro, por el delito de encubrimiento ahora, no delito de encubrimiento hace 41 años. Sí. El fiscal dice... El encubrimiento del hallazgo el 20 de mayo del 2025, esos hechos. Exactamente. Y dice además que esta persona ha adulterado evidencias, que es parte de la acusación también que sostiene. Y quiero decirte objetivamente, Marina, que yo he leído hoy todo el escrito del fiscal, está muy bien analizada la prueba, muy bien conectada, él lleva una hilación perfecta realmente. Vamos a ver qué dice la justicia, pero yo voy a buscar que ha elaborado ese trabajo con mucha inteligencia. También lo escuché decir al defensor que el fiscal estaba buscando el primero que se le cruzara prácticamente. Creo que lo dijo con ustedes en televisión, en A24, si no me equivoco, ¿no es cierto? El defensor. Sí, es así. Y yo pienso que el fiscal está buscando la verdad. Yo no coincido en esto, por supuesto, es una opinión muy subjetiva. Yo creo que el fiscal está buscando la verdad y ha encontrado este cambio. Ahora, ¿cómo era la situación geográfica de ese lugar hace 41 años? Hay medios
para ver qué ocurrió. Existen relevamientos satelitales de todas las grandes ciudades, particularmente de la de Buenos Aires. Existen, cuando nosotros hemos tenido que investigar hechos del pasado y tenemos que reconstruir históricamente, muchas veces no a instituciones del Estado, recurrimos a particulares. Profe, perdón que le interrumpa, lo quiero escuchar bien. No sé por qué tengo como una suerte de efecto sardina y como un ruido de fondo. Yo no lo estoy escuchando bien. No sé, Lupe, Cande, si lo escuchan bien. Un poquito interferencia. Está muy ahí lo escucho mucho mejor, profe. Ahí está mucho mejor. ¿Ahora perdón. me escuchás? Sí, ahí bueno, sí, perdón la interrupción. Eliminé los auriculares. Ay, Bluetooth. le agradezco. Muchas gracias. A veces la tecnología hay que dejarla de lado, ¿viste? Sí, a veces lo analógico va mucho mejor. Lo viejo funciona, como dice el Eternauta. Sí. Ahí lo sigo en el relato. Usted decía que por imágenes satelitales se puede tener la fisonomía de esa casa del año 84. Muchas veces simplemente hay que poner a la policía a tocar timbres y a que la gente suministre fotografías de época o tomarle declaración testimonial de cómo era la geografía en aquella época. Existe una forma de reensamblar esa escena original. Luego, va a ser muy difícil, dicho esto, va a ser muy difícil convencer a la justicia que no existe ninguna relación. Número uno, porque ese cadáver estaba a muy baja profundidad, a escasas profundidad, como aclaro, ya, sí, son la inmensa mayoría de las sepulturas criminales, pero que producto de los gases de descomposición, muy probable que hayan lanzado una serie de olores nauseabundos. Número uno. Número dos. ¿Sabe que eso no lo había pensado nunca hasta acá? El tema del olor, bueno. Cómo no lo sintieron estando a tan baja profundidad. Es un punto importantísimo. Y después, la tierra está removida. Como vos no te das cuenta que tenés la tierra removida en tu jardín. Eso sí se lo dije al abogado. De eso me avivé. Bueno. Entonces. Y además, profe, también, común. Si alguien viene a enterrar un cuerpo a el jardín de mi casa, salvo que puedan acreditar que estuvieron de viaje todos y que no quedó nadie a cargo de la casa, y después, la verdad que lo de la tierra removida también, pero en el momento tengo que ver el entierro. Claro, fácticamente el abogado defensor, a ver, a lo mejor esto es creatividad de quien se defiende, ¿no? Que yo creo que es así. Muchas veces los abogados no hacen otra cosa que transmitir lo que sus clientes les comentan hasta el punto límite del secreto profesional, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esta posición de la defensa y luego tenemos la posición de la fiscalía. Objetivamente te digo, quitándose las pasiones, vos Marina Calabró, vos cuál de las dos te parecen más razonables? La de la fiscalía, sin duda, yo también leí el dictamen del fiscal, sí. Y el juez también utiliza el sentido común para valorar la prueba. Por eso se llaman libres convicciones razonadas. Además, convicciones profe, libres y razonadas. Usted, que como yo leyó el dictamen de fiscalía, vio que está... La declaración, están los extractos de las testimoniales de los obreros. Y todos coinciden en que era raro que Graf monitoreara la obra con una reposera desde la medianera. Que no quisiera que le armaran una medianera nueva gratis a cargo del vecino y que no le removieran el plátano y la Santa Rita, que estaban a pocos metros del hallazgo. Todo fue sospechoso en Graf. Y también que si vienen y me dicen, encontramos restos óseos en tu casa, yo digo, ¿qué? Y él dio explicaciones, ¿vio? No, deben ser de la iglesia que estaba antes, no, deben ser del establo, no, deben ser de la tierra que trajeron para nivelar la pileta. Todo es muy incriminatorio. Lo dije con vos y con Facundo el otro día. Si esas dos posibilidades fueron de su propia creatividad, que a mí me parecieron muy inteligentes. El hecho de que eso era una iglesia y que en terreno sagrado pudiera existir una sepultura, me pareció una respuesta inteligente. Luego, que en realidad estos eran huesos que habían provenido de un movimiento de tierra, sino también me pareció inteligente. Pero la justicia es muy probable que lo entienda como pretender desdibujar la verdad, la verdad real. Ahora, lo único que yo tengo dudas, de verdad, objetivamente, yo tengo dudas si el hecho de haberlo transmitido a los operarios
representa el delito de encubrimiento? Es una duda, ¿eh? Porque una cosa es que le hubiera mentido a la policía, que es la autoridad pública, o le haya mentido al fiscal, que es el director de la investigación, pero el hecho de que se lo haya dicho de manera informal a terceras personas, hay que verlo como la justicia lo toma, ¿eh? Es una duda. En esa línea, el defensor de Graf dijo, no, pero eso fue una charla informal, casual, que tuvo con los obreros, como bajándole el precio, y en la misma línea que usted apunta, ¿no? En decir, no es encubrimiento. Encubrimiento es si yo al fiscal se la careteo, pero si hablo con el de al lado y le digo cualquier verso, no necesariamente estoy encubriendo algo. Me parece que el defensor de Graf va por ese lado, profe. Claro, pero ¿qué ha hecho? Ha reformado el fiscal, ahí redobló la apuesta, porque llama a los operarios y le toma declaración bajo juramento. Sí. Entonces eso adquiere otra entidad, ya no es una conversación informal, ya esa conversación informal está legitimada en el expediente a través del juramento. Y a él no le puede tomar ya declaración bajo juramento porque ya en principio está sospechado de cometer un delito, que es el de encubrimiento y la sustracción o modificación de la evidencia, ¿verdad? Yo creo que hay que esperar, vamos a ver, el próximo paso que hay que esperar es ver qué resuelve el juez, si lo llama indagatoria o no. El juez, por supuesto, está en un total hermetismo, como es razonable, no va a adelantar su resolución bajo ningún concepto, hay que esperar que el juez resuelva. Si el juez resuelve llamarlo indagatoria, este tema ya va por ese carril. Si resuelve de que no hay mérito suficiente para indagarlo en ese sentido, veremos a dónde apunta el fiscal. Lo que el fiscal indudablemente tiene claro es que esto ocurrió en ese lugar. Porque lo dice en su escrito, la escena primaria y la secundaria. Que quienes están vinculados al homicidio están en esa casa. Perfecto. Eso lo dice el fiscal en su escrito, ¿verdad? Sin duda. Y entonces va a seguir en ese sentido, ¿verdad? Lo que pasa es que acá hay un tema que algo charlamos el otro día en tu programa, que por ahí yo no veo que la prensa lo esté teniendo en cuenta, pero lo que está prescripta es la acción penal del homicidio. Pero la acción civil no está prescripta. Y es muy probable, es más, yo creo que está funcionando, está ocurriendo, pero no se está haciendo público, que la familia de la víctima vaya a accionar civilmente. ¿Por qué hay silencio con esto? Porque probablemente el representante de la querella esté esperando que la prueba se produzca toda en esfera penal. En la esfera penal, claro. Claro, porque todo lo que se produzca en esfera penal es documento público. Entonces, claro, te ahorra el trabajo para la acción civil. Exactamente. Entonces, y además tiene otro peso. Por supuesto, y es todo hecho por peritos oficiales, claro, el equipo por argentino de antropología forense. No es lo mismo que hacer un peritaje privado y presentarlo en una demanda. Los civil. Peritos de la Policía Científica de la Policía de la Ciudad. Aquí yo no me canso de decirlo, hubo una importante actividad ciudadana que hay que destacar, que son los operarios de la obra en construcción, los encargados que inmediatamente protegieron el lugar. Lo que habla muy bien del comportamiento civil en esta cuestión también. Entonces, como yo creo que ellos ahora se tienen que no solo defender de la cuestión penal, sino la civil, yo creo que se diluye la posibilidad de que exista una confesión, porque la confesión, si bien no tiene carga penal, en lo civil te destruye. En la civil sí, y esto claro, en el marco de una declaración indagatoria en la causa penal es otro instrumento público que puede utilizarse sin ningún ambaje. Muy interesante su enfoque, profe, no solo desde el punto de vista criminalístico, sino también desde el punto de vista del derecho. Súper interesante esto de la acción civil, de la que se habla muy poco. Marina, vos imaginemos, te pido vos que imagines, ¿cuánto es el resarcimiento económico por los 41 años de sufrimiento? Creo que puede tomar como, de alguna manera, analogía las indemnizaciones que se le han pagado a la familia de los desaparecidos. A las víctimas durante del terrorismo de Estado. Sí. Exactamente. Y bueno, ahí con mirar esos valores es lo que se va a reclamar en principio, porque la situación es similar de alguna manera. Solamente que aquí responsable no es el Estado, sino un y privado. mucho cuidado. La acción civil
comienza desde que se tiene noticia la prescripción. Y se tuvo noticia el día que fue identificado, el 20 de mayo. hace unos pocos días. Bueno, sí, en realidad después, hace atrás. pocos días, mucho después del hallazgo, unos días después del hallazgo. Profe, es súper interesante escucharlo. Gracias por la ayuda para entender este tema tan complejo y lo vamos a seguir convocando porque esto no termina acá. Así que gracias por la charla. Te mando un saludo afectuoso, Marina. Gracias, igualmente. Era el profe Raúl Torre, perito forense, criminólogo, claro como ninguno, y pasó por el aire del Observador 107.9. Estamos en el 11 3500. Por ahora en Argentina no hemos tenido. Ahora, la presentación ante la justicia de Graf, ¿no? Que se presenta espontáneamente, la justicia le sugiere que designe un abogado, se retira, no es imputado o quizás está próximo a hacerlo. ¿Cómo lo interpretás desde el abogado penalista que sos? Bueno, saquemos el tema de la extinción de la acción penal. Sí. Es correcto que Graf no tenga ningún tipo de recepción de declaración testimonial, ¿no? Porque claramente él, con los elementos que tiene reunida la investigación y el resto de las personas que tenían acceso a esa vivienda, residiendo en la misma, en la época de este homicidio, o que tenían un lapso ingreso en aquella época que esté individualizado en la causa, tienen que ser imputados, ¿no? Y tienen derecho a declarar, pero como imputado mediante una declaración indagatoria, ¿no? Que no están obligados a decir la verdad. Sí. Ahora, ¿qué ha cambiado en la justicia de hace 40 años atrás al día de hoy? Porque, bien lo decías, ¿no? No se investigó como correspondía en el momento de la desaparición de Diego, se perdió un tiempo vital para cualquier investigación. ¿Qué foto le sacás a la justicia de hoy? Bueno, yo creo que hubo un cambio muy importante, más allá de a veces todas las críticas que recibe el Poder Judicial de parte de los políticos o de la sociedad. Hubo un cambio importante, no nos olvidemos que era una etapa que recién estábamos regresando de una dictadura en nuestro país donde la justicia en la mayoría de los casos miró para otro lado y creo que bueno, en ese momento tocó investigar a la gente que venía de todo ese proceso, ¿no? Entonces, por ese puede ser uno de los motivos por los cuales también la investigación no llegó más allá, ¿no? Incluso era una etapa de mucha corrupción en el Poder Judicial. Sí. Yo decía hace unos minutos que habrá que estar atentos, ¿no? A cualquier tipo de declaración, porque uno tiene la sensación que en algunos casos o se quieren barrar la cancha o se suman testimonios de alguien que dijo que intentó este joven Diego desaparecido violar a un compañero cuando tenían 14 años. Digo, testimonios que no ayudan en nada para encontrar la verdad y que lo único que hacen es minar de cosas que no tienen nada que ver con la traza central, ¿no? De la investigación. No, por supuesto, bueno, pero está claro que el objeto procesal de esto, si estaríamos en una instrucción que legalmente correspondería avanzar, es el homicidio y después, bueno, habrá que, porque eso lo tiene acreditado la Fiscalía con todos los peritajes que se hicieron, y después los testigos tienen que ir en el marco de ese objeto procesal, ¿no? No salir para una cuestión que no tiene que ver con los hechos que se ventilan en este proceso. ¿No? Deberían, obviamente, en ese momento, después que haga un tipo de manifestación que no tenga que ver, hacer preguntas y que se remitan al objeto procesal, ¿no? Porque tampoco sabemos, estamos hablando de hechos que ocurrieron hace más de 40 años, ¿no? Es muy difícil también colectar prueba que realmente pueda ser tomada después si no tenga algún otro elemento que la pueda desacreditar. ¿Vale hacer un allanamiento hoy en la propiedad? Seguramente, porque bueno, van a tratar de colectar más elementos. Yo creo que lo que te decía Eduardo, todo este movimiento que hace la justicia, lamentablemente, sobre todo para la víctima, para los familiares de la víctima, que debe ser una situación horrorosa, porque realmente, más allá del móvil o que se pueda individualizar un móvil o no, que no es necesario, y lo que haya acontecido, es terrible que después de tantos años, esperando todos los días a su hijo, aparezca de esta manera y en la casa de quien fuera un compañero de colegio, ¿no? Es
realmente un hecho gravísimo, pero para mí todo es un dispendio jurisdiccional por criterios que está extinguida la acción penal, lamentablemente. Ahora, Marcelo, y ya voy con Gustavo, que tiene también para preguntarte. Digo, cuando transitas al lado de una familia, este tiempo de investigación, de determinada causa, la búsqueda de la verdad, cuando hay un crimen en el medio, porque uno ve a la familia desarmada, ¿no? Hablábamos el otro día con el hermano de Diego y lloraba y pedía justicia y trataba de buscar una explicación a todo lo que había pasado. Digo, son familias que terminan condenadas, ¿no? Condenadas a sufrir de alguna manera. Sí, totalmente. Yo toda la gente que ha asistido desde el damnificado, hay gente que queda con su vida arruinada, en muchos casos también terminan acelerando enfermedades y fallecimientos, ¿no? Que o ya vienen con alguna enfermedad preexistente. Por ejemplo, hace muy poquito tiempo, no sé si recuerdan, falleció la mamá de Melina Romero, que representé en el año 2017 en un juicio por jurados, que fue el primer juicio por jurados en el país sin fiscal. Y bueno, le aceleró toda su patología médica, todo ese sufrimiento y todos los casos que se pierde un ser querido en forma violenta. Realmente ya es terrible perder un ser querido en forma natural. Imagínate, Eduardo, cuando son hechos violentos que te arrebatan la vida antes de tiempo. Es un dolor inmenso para los familiares realmente, y es una cuestión delicada que uno, bueno, más allá de la formación técnica, y no tiene que incluirse dentro del profesionalismo en esos temas que son bien privados de cada una de las personas. Hay casos que, bueno, humanamente uno trata de acompañarla. Sí. Marcelo, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Uno piensa, claro, que es insuperable ese dolor, ¿no? Y más cuando ocurre todo lo que venimos describiendo de esta causa. Te mando un abrazo.